Hola, yo soy el Dr. Giorgi, soy otorrinolaringólogo del Hospital Militar de Campo de Mayo y vamos a hablar hoy de anatomía del oído. Es una clase de pregrado, espero que sea de utilidad, ¿sí? Arrancamos con el tema, entonces vamos a hablar del oído. El oído consta de tres porciones, una es el oído externo. El oído externo está acá representado en azul, que va del pabellón auricular hacia la membrana timpánica. El oído medio, que se observa en color naranja junto con la trompa de Eustaquio. Y el oído interno, que está constituido por la cóclea y el vestíbulo. Yendo desde afuera hacia adentro, vamos a ver el pabellón auricular, que tiene un esqueleto cartilaginoso que está recubierto por una piel sin intermediación de tejido graso, o sea que el cartílago se nutre por imbibición a través de la piel. Por ello, si tenemos traumatismos que nos generan lo que nosotros decimos otohematomas, o sea, un hematoma que separa la piel del cartílago, vamos a notar que el cartílago sufre la falta de oxigenación y de nutrición al estar separado de la piel y lleva a que el cartílago se necrose y perdamos la anatomía normal del mismo, ¿sí? Por eso es muy importante que la piel contacte estrictamente con el cartílago. Después tenemos músculos rudimentarios en los animales como los perros, por ejemplo. Ellos pueden orientar los pabellones auriculares hacia las fuentes sonoras. Nosotros no. Nosotros ladeamos la cara o la cabeza hacia la fuente sonora y el pabellón lo que hace es concentrar esa fuente sonora y redireccionarla prácticamente hacia el conducto auditivo. Vamos a encontrar en el pabellón auricular el repliegue superior, que es el hélix, un repliegue inferior, que es el antélix, después tenemos el trago y el lóbulo de la oreja, ¿sí? O del pabellón auricular. Acá se observa bien el cartílago, cómo se adosa a la escama del temporal y al conducto auditivo externo. Por debajo vemos la espina de la apófisis estiloides, la mastoides por detrás, esto sería anterior, y de acá sale el nervio facial que sirve como reparo el conducto auditivo externo cartilaginoso junto con la mastoides y la espina del facial, de la apófisis estiloide para la detección del facial en una cirugía, por ejemplo, de parótidas. Acá observamos cómo tenemos cuatro músculos que están atrofiados: el músculo del antitrago, el músculo menor del hélix, el músculo mayor del hélix y el músculo del trago. En general no cuentan con funciones. El conducto auditivo externo podemos decir que en su tercio externo es cartilaginoso en este sector, ¿sí? Y en los dos tercios internos es óseo. ¿Qué relaciones tengo con respecto al conducto auditivo externo? Hacia arriba con la fosa media cerebral, hacia abajo con el tejido parotidio y por delante con la articulación temporomandibular. Mucha patología de la articulación temporomandibular la vamos a referir o la vamos a notar como dolor de oídos, o sea, una otalgia que no es producto de patología del oído, sino que es referida a través de la inflamación de la articulación temporomandibular. Vamos al oído medio ahora, ¿sí? El oído medio lo vamos a tratar de graficar como si fuera una caja para poder ir describiendo cada una de las paredes, tanto una superior, inferior, anterior, posterior, interna y externa, para tratar de ser más didácticos. En realidad no es tan perfecta la disposición, pero bueno, eso nos va a permitir orientarnos en el espacio, ¿sí? Tenemos la caja del tímpano, el antromastoide, que es lo que va a comunicar en la pared posterior la mastoides con la caja timpánica. Tenemos las celdillas mastoideas que van a desembocar al antromastoideo y en la cara anterior la trompa de Eustaquio. Ahora vamos a describir por ahí las paredes, cada una como son, ¿sí? Podemos decir que por arriba de la inserción de la membrana timpánica tenemos el epitímpano, ¿sí? O el ático. Este es el muro del ático. Acá tenemos
la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, que están mantenidos en su posición anatómica a través de ligamentos que los sostienen a las paredes del ático. El mesotímpano, ¿sí?, o la región atrial, y el hipotímpano por debajo de la membrana timpánica. Esas serían las tres divisiones que yo puedo tener en el oído medio. Si vamos a la membrana timpánica, esto sería anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, y lo que voy a observar es una pars tensa, que es la gran mayoría de la membrana timpánica, y una pars delgada, ¿sí? La pars tensa tiene un rodete de Gerlach, que es un rodete fibroso, pero que es incompleto, o sea, no va por toda la circunferencia del conducto auditivo, sino que termina en los ligamentos tímpano-maleolares, el tímpano maleolar posterior y el tímpano maleolar anterior. Por arriba de los ligamentos tímpano-maleolares tengo a la pars flácida de la membrana timpánica, que no tiene el rodete de Gerlach que la recubre en su porción superior. ¿Qué voy a observar? Voy a observar el mango del martillo, el humbo o cuchara, que es la punta del mango del martillo. Voy a observar el triángulo luminoso, que es la imagen que me genera el otoscopio al iluminar la membrana timpánica, y en los tímpanos que han sido sanos, por transparencia puedo observar la articulación incudo-estapedial, que es la apófisis larga del yunque con el estribo. Por transparencia puedo llegar a verla, ¿sí? Esta es una foto de una otoscopía donde se ve una membrana timpánica con su triángulo luminoso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces trazamos una línea imaginaria que va por el mango del martillo y otra que atraviesa el humbo, y determinamos 4 cuadrantes para poder describir algunas patologías o para describir lugares donde se van a hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces voy a dividir en un cuadrante antero-superior, postero-inferior, postero-inferior, postero-superior, perdón, y antero-inferior, ¿sí? Entonces, la membrana timpánica en el adulto mide entre 9 y 10 milímetros, tiene una forma ovalada, con una inclinación de 55 grados, tiene forma de cono, como los conos de un parlante, y se divide, como habíamos dicho, en una pars tensa, que es la parte inferior y la más grande, la que abarca mayor volumen, rodeado por el anillo fibroso, que está incompleto porque en la parte superior, donde va a estar la pars flácida, termina en sus ligamentos tímpano-maleolares. Y la pars flácida es la región superior entre los dos pliegues de los tímpano-maleolares, que está encima de esta pars flácida el muro del ático, que ya habíamos hablado, donde está la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, ¿sí? La pars tensa está formada por 3 capas: la capa externa, que es epitelial, la capa media, que es fibrosa, y una capa interna que es mucosa. En vez, la pars flácida no tiene la capa fibrosa o la capa elástica que está en el medio de la pars tensa, por eso es más delgada y más móvil. Entonces, entre la capa media y la capa interna de la pars tensa pasa el nervio de la cuerda del tímpano, que le va a dar sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua y secretomotoras a la glándula submandibular. En este dibujo yo estoy parado dentro de la caja timpánica. Desde la pared posterior estoy viendo el tímpano, que está normoinserto. Entonces lo que veo es el rodete de Gerlach, el tímpano, el mango del martillo, el ligamento tensor del tímpano, que es el músculo del martillo. Veo como el epitímpano tiene la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque con sus ligamentos maleolares superiores y ligamento maleolar lateral, y el ligamento superior del yunque y el posterior del yunque. Esta es la apófisis corta del yunque y esta es la apófisis larga. La apófisis larga se articula con el estribo a través de una articulación que tiene un menisco en el centro, y
se articula con la apófisis lenticular del estribo y estas son las dos cruras, ¿sí?, que se van a unir con la platina y a su vez la platina tiene el ligamento anular que va a cerrar completamente la ventana oval, ¿sí? Vamos a describir entonces las paredes. La pared interna, la que está contra el tímpano, voy a observar un relieve que me genera el conducto semicircular externo. Una segunda porción del acueducto de Falopio va a generar un relieve sobre la ventana oval, ¿sí?, que va a ser en este sector. Después tengo la ventana redonda por debajo, ¿sí?, que va a estar cerrada por el tímpano secundario. La ventana oval va a estar cerrada por el estribo, ¿sí? Y entre las dos ventanas voy a tener el promontorio, que es la espira basal o digamos, la primera vuelta que va a ser el caracol del oído interno, ¿sí? En la pared anterior o tubo carotidia lo que voy a tener es el conducto del músculo tensor del tímpano, que va a estar por arriba de la trompa de Eustaquio, en la pared anterior, el orificio de la trompa de Eustaquio, y por debajo y lateral voy a tener el conducto carotidio, que va a estar separado de la caja por una delgada capa ósea. El techo de la caja va a ser el tegmen tympani, que tiene 1 milímetro de espesor, es muy delgado, puede estar horadado o puede ser horadado por patología de oído medio como los colesteatomas, que después lo vamos a ver, y esto generar meningitis o patología del sistema nervioso central, producto de una comunicación entre el oído medio y lo que sería la fosa media craneana. El piso del tímpano está dado por el bulbo de la vena yugular, que va a ser la continuación del seno sigmoide, se va a transformar luego en el bulbo de la vena yugular para salir del endocráneo. Y la pared posterior voy a tener el aditus adantrum, que es el orificio por donde voy a comunicarme con la mastoides desde el oído medio, la fosita que tiene ese orificio para la apófisis corta del yunque, donde se va a apoyar, y voy a tener la pirámide, que es donde sale el músculo del estribo, que es de ahí sale el músculo tensor del estribo. La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene la finalidad de compensar las presiones dentro del oído medio con respecto del ambiente donde nos estamos desempeñando. Y vamos a tener dos terceras partes anteriores de la trompa de Eustaquio formadas por un cartílago, como se ve acá, y un tercio posterior que va a estar formado por hueso, ¿sí? Entonces se va a adosar a la base de cráneo cerca del ala mayor del efenoides en la base craneal, y como dijimos, el tercio óseo de la trompa de Eustaquio es el lugar más pequeño en su diámetro, mide aproximadamente 2 milímetros en un paciente adulto, y la longitud total en el adulto de la trompa de Eustaquio es de 36 milímetros, ¿sí? Vamos a ver que tienen algunos músculos, se insertan en ella, lo que van a permitir la apertura de la misma, como por ejemplo el periestafilino externo, ¿sí?, o tensor del velo del paladar, y el periestafilino interno, o elevador del velo del paladar. Por eso cuando realizamos un viaje en avión, lo ideal es que uno bostece o mastique goma de mascar o degluta, para que al moverse el velo del paladar se genere apertura de la trompa de Eustaquio y compense las presiones de la cabina del avión respecto de la del oído medio, ¿sí? Vamos al oído interno. Está formado entonces por una cápsula ósea que tiene un contenido que es el laberinto membranoso. Ese laberinto membranoso lo puedo dividir en dos aparatos, que es el aparato coclear y el vestibular. El coclear es el auditivo puro y el vestibular es el que se encarga del mantenimiento, digamos, del equilibrio de nuestro cuerpo respecto del espacio donde nos desempeñamos. Entonces vamos al laberinto óseo, que va a poseer tres
tres partes. Una es la cóclea, que es anterior y se encuentra en el tercio medio del peñasco. El vestíbulo, que está por detrás, que dentro de él tiene el sáculo y el utrículo, y los conductos semicirculares que se van a unir a él. Acá vemos una imagen donde se sacó, se fresó todo el hueso que lo contiene y se observa la cóclea por delante, el sáculo y el utrículo y los conductos semicirculares, tanto superior y posterior como el externo hacia afuera. La cóclea. La cóclea es un órgano que genera 2 vueltas y media a través de un eje que es óseo, que es el modiolo o la columela. La cóclea es tonotópica, o sea, cada sector de la cóclea sensa o detecta ciertas frecuencias sonoras y ninguna de ellas puede reemplazar a otro segmento de la cóclea. O sea, en general, las que están próximas al estribo detectan los sonidos más agudos y las que están en su extremo más distal detectan los sonidos más graves. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los sonidos se van a transmitir a través del movimiento de la perilinfa, que va a generar un movimiento del órgano de Corti para que, dependiendo la frecuencia con que se mueven los líquidos, son los sonidos que se van a ir transmitiendo. Y como los sonidos agudos tienen digamos, una dispersión menor por los líquidos que los sonidos graves, necesitan estar más cerca del estribo que los sonidos graves, que pueden estar más lejos, ¿sí? Entonces, está enrollado sobre la columela o el modiolo y la podemos dividir en 3 sectores, ¿sí? La estría espiral libera 2 membranas que va a dividir en dos rampas, una superior o rampa vestibular, una rampa inferior o timpánica, y en el centro de las 2 rampas el órgano de Corti, ¿sí? La rampa vestibular va a terminar a la altura de la ventana oval del estribo y la rampa timpánica va a terminar a la altura del tímpano secundario de la ventana redonda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? El estribo va a generar un movimiento de la perilinfa que va por las rampas vestibular y timpánica, y las 2 rampas se van a unir a la altura de la helicotrema, que es en el extremo bien apical del caracol. Se unen las 2 rampas. Entonces, la onda vibráctil del líquido va a pasar de la rampa vestibular a la timpánica y va a terminar disipándose en el tímpano secundario, ¿sí? El órgano de Corti está en el centro, tiene una membrana basilar. Ahora la vamos a describir. La estría vascular, que es la que va a nutrir y le va a dar oxigenación a todo este sistema coclear, y la membrana de Reissner, que está en la parte superior. Esta es la membrana tectorial, que ahora vamos a ver que las células ciliadas tienen sus cilios que ingresan a la membrana tectorial, y esto potencia la vibración y la percepción de este órgano. Acá es un poco lo que explicábamos antes. El estribo hace un movimiento como si fuera el pistón de un auto, lo que transmite el líquido por la rampa vestibular. En la helicotrema se van a unir con la rampa timpánica, y la rampa timpánica va a transmitir ese movimiento ondulatorio de la perilinfa en movimientos del tímpano secundario. Acá se observa la articulación entre la apófisis larga del yunque con el estribo. Esta es la apófisis lenticular del estribo. Estas son las cruras. Acá estaría la ventana oval cerrada por el ligamento anular, y acá vemos el canal del nervio facial o de falopio. Fíjense la cercanía que hay entre el nicho de la ventana oval o la depresión donde está la ventana oval, la cercanía que tiene con el facial. Hay algunos pacientes que poseen un facial dehiscente, porque esta pequeña capa de hueso a veces no está y el facial está al aire, lo que podría generar lesiones ante una cirugía en este sector,
que ya vamos a ver en qué patologías son pasibles cirugías en este sector. Vamos a la rampa media, entonces, donde está el órgano de Corti. Tenemos que la rampa vestibular y la timpánica entonces contienen perilinfa, se unen en el vértice a ambas rampas, que es la helicotrema, que ya lo habíamos comentado. En la cara externa de la rampa media contenemos entonces la estría vascular, que es la que le va a dar irrigación al sistema. Estas serían las 2 vueltas y media que hace el caracol sobre el modiolo, ¿sí? Entre las células ciliadas externas e internas se encuentra el canal de Corti. El tubo de Corti o canal de Corti está delimitado por las células piramidales. Son células con bastantes filamentos que se unen a la otra célula piramidal en el extremo superior y determinan un canal. Por el lado interno tengo las células ciliadas internas, que es una hilera de una sola fila. Y por la parte externa tengo las células ciliadas externas, que son en número de 3, ¿sí? Y entre medio tengo las células de Deiters, que son como de sostén para estas células y las mantienen en su lugar. También tenemos las células de Claudius, que están más externas, y acá se observa parte de la membrana tectorial. Como dijimos, la cóclea tiene estonotópica. Los sonidos agudos van a ser captados en esta zona y los sonidos graves van a ser captados en esta zona. Las células ciliadas internas tienen aproximadamente 60 cilios cada una. Las células ciliadas externas suelen tener entre 50 y 120 cilias en el extremo apical, que se van a introducir en la membrana tectorial, que es como gelatinosa, y tienen forma esas cilias de W, ¿sí? Esta es una microscopía electrónica donde vemos las células ciliadas internas con sus cilios y las células ciliadas externas en forma de W, ¿sí? Acá se retiró la membrana tectorial, si no, no las podríamos ver. ¿Cómo podemos mensurar la audición de un paciente? Lo vamos a hacer a través de una audiometría. La audiometría se le pide al paciente que ingrese a una cámara sonoamortiguada donde los sonidos externos no puedan ingresar, y se le va a colocar unos auriculares y los fonoaudiólogos con el audiómetro le van a pasar sonidos. ¿Qué sonidos le van a pasar? Le van a pasar sonidos que van de la frecuencia 250 grave, 250 Hz, hasta 8000 Hz bien aguda. Y vamos a intensificar esos sonidos de 0 a 120 decibeles, ¿sí? Esto se va a graficar con rojo el oído derecho y en azul el oído izquierdo. Lo voy a graficar de 2 maneras. Una es a través de los auriculares. Yo voy a pasar sonido, que es lo que me va a medir la vía aérea, y se grafica con el círculo para el oído derecho y con la cruz para el oído izquierdo. Pero también le puedo poner un transductor a nivel de la mastoides y voy a transmitir los sonidos por vía ósea. Voy a pasar la vibración a través del hueso y la cóclea lo va a tomar también. Entonces, cuando yo hago eso, que se llama vía ósea, la voy a graficar con estos corchetes que se ven acá en azul para el oído izquierdo, y no están graficados los rojos, que son los del oído derecho, ¿sí? Acá vemos la vía ósea acá, y la vía aérea acá, ¿sí? Esta sería una manera de graficarlo. En este caso lo que estamos viendo es una hipoacusia. Vamos a decir que es de 0 a 20 decibeles de intensidad en todas las frecuencias. El paciente tiene una audición socialmente aceptable. Si yo tengo una pérdida de 20 a 40 decibeles, digo que tiene una hipoacusia leve. Si tiene entre 40 y 70 decibeles, moderada, de 70 a 90 severa, y mayor a 90, 120 profunda. Entonces, en este gráfico lo que veo es que acá comienza en 20 decibeles y empieza a decrecer, a disminuir la curva, lo que habla de que necesito mayor intensidad de esta frecuencia de sonidos para que el paciente las detecte.
entonces hablo de una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿sí? La caída es neurosensorial porque cae tanto la vía ósea como la vía aérea, ¿sí? Si fuera conductiva, los círculos y las cruces estarían separados de los corchetes, entonces el paciente tendría la vía ósea normal en 20 decibeles o hasta 20 decibeles y los círculos y las cruces caídos con lo que nosotros decimos gap, a esa diferencia. Tiene un gap de 30 cuando va de la vía ósea a la aérea con 30 decibeles de diferencia, ¿sí? Entonces eso le llamamos hipoacusia de conducción. Otras maneras de mensurar al paciente es con la tímpano-impedanciometría. Esto es una tímpano-impedanciometría. ¿Qué sería lo normal? Esto mide milímetros de agua, esto es intensidad de distensibilidad del tímpano, complacencia del tímpano. Entonces el aparato tiene un tip que se coloca en el conducto auditivo, emite una presión de aire que hace que el tímpano se desplace hasta que se abre la trompa de Eustaquio y se compensan las presiones. Cuando eso pasa, lo normal es esta curva que se produzca a nivel del cero, ¿sí? Si tengo una curva más chata como esta, puede hablarme de una patología como la otoesclerosis, que es una fijación de la cadena. El tímpano tiene una complacencia o un desplazamiento, pero es menor a lo que sería normalmente. O puedo tener una curva como esta, donde no veo el extremo superior de la curva. En realidad no lo veo porque el aparato no lo puede mensurar. Esto habitualmente y después cae, lo produce una disrupción de la cadena, donde el tímpano está totalmente libre, entonces yo ejerzo una presión y el tímpano se desplaza totalmente libre y la trompa de Eustaquio se abre con presiones realmente más importantes, entonces no puedo ver la punta de la curva. O puedo tener una curva chata como esta, o plana, que habla de una otopatía serosa o habla de contenido líquido en el oído medio que hace que el tímpano se mantenga rígido. O puedo tener una trompa que retarda su apertura, ¿sí? Y trabaja como retardada, pero con una curva normal, en valores negativos. El sistema vestibular. El sistema vestibular entonces ahora es la parte posterior, digamos. Hablamos ya hasta ahora de la parte coclear, ahora vamos a hablar del vestíbulo, que tiene el sáculo del utrículo y los conductos semicirculares. Acá abajo vemos la orientación normal en el espacio, este sería el peñasco, acá estaría el caracol o la cóclea, y acá el vestíbulo. Normalmente el sistema nervioso trabaja en paralelo, o sea, el conducto semicircular posterior va a trabajar con el superior de este lado, el posterior de este lado va a trabajar con el superior de este lado y el externo va a trabajar con el externo de este lado. Siempre el sistema nervioso va a comparar un hemicráneo con respecto al otro, ¿sí? Y en base a a la información que ingrese de esa comparación va a determinar qué conductas va a realizar, ¿sí? O qué movimientos va a realizar. Estamos hablando del vestíbulo, del equilibrio, ¿sí? Entonces se va a dividir en dos vesículas, el utrículo que recibe a los conductos semicirculares y el sáculo. El utrículo va a estar en la parte superior y el sáculo en la parte inferior. Los conductos semicirculares, que van a ser tres, ocupan a la región posterior-superior y son uno externo que tiene una inclinación respecto de la horizontal de 30 grados, el superior y el posterior que van a ser verticales. Acá vemos la misma imagen, ¿sí? Acá vemos el saco endolinfático, que es el encargado de liberar la endolinfa y la perilinfa hacia la meninge, va a estar por debajo de las meninges del cerebro y eso va a permitir la reabsorción y la circulación del líquido perilinfático. Acá vemos el facial, ¿sí?
cómo se desplaza y da los petrosos superficial mayor y menor, ¿sí? Y acá vemos las porciones del facial ingresando al peñasco, ¿sí? Acá vemos una resonancia magnética que vemos exactamente lo mismo que en la gráfica de al lado. La tuvimos que rotar para que se vean iguales, pero bueno, ese era el sentido didáctico de las dos fotos. El nervio facial. Lo vamos a describir porque obviamente atraviesa el peñasco. Es un nervio mixto, sensitivo sensorial, y tenemos también el intermediario de Reisberg. Las fibras motoras van hacia los músculos del estribo y los músculos faciales, ¿sí? Y las fibras lacrimonasales que van a ir a las glándulas lacrimonasales. Tenemos un segmento laberíntico que es donde ingresa el nervio facial. Ahí realiza la primera curvatura donde va a dar el ganglio geniculado y de aquí nacen los nervios petrosos superficial mayor y menor. Un segmento timpánico, como habíamos hablado, que va a pasar por arriba del nicho de la ventana oval. Un segundo codo que va a volver a girar, pero ya para descender por la mastoides, ¿sí? Y el tercer segmento que va a ser el mastoideo hasta salir por el orificio estilomastoide a nivel inferior de la mastoides, ¿sí? Y en este sector da el músculo la inervación para el músculo del estribo y la cuerda del tímpano que sale por el orificio estilomastoideo. Nuevamente se ve el acueducto del facial, como ingresa acá sería la parte vestibular, acá estaría la parte timpánica y acá estaría la parte mastoidea. ¿Sí? Son tres sectores con un segundo codo acá y el primer codo acá. Y acá se ve el ganglio geniculado. Vamos un poco ahora a la vía acústica. La vía acústica está formada por una primera neurona en el ganglio espiral de Corti, que es bipolar. Está formada por el nervio auditivo. La segunda neurona está en los núcleos vulvares, coclear ventral, que va a ser anterior y posterior, y coclear dorsal, que sería la vía inconsciente. Estos axones, al salir de los núcleos vulvares, van a formar la estría acústica, que se va a dividir en dorsal, intermedia y ventral. Y la tercera neurona la voy a tener en el complejo olivar superior, que recibe fibras tanto homo y contralaterales, que sirve para localizar las fuentes sonoras, la vía de los núcleos motores, y se van a interactuar con los núcleos motores del quinto par y del séptimo par, y los axones de salida van a formar la cinta de Rey lateral, ¿sí? Que es lo que se observa acá. Y la cuarta neurona va a estar en los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos posteriores, que es un centro integrador multisensorial, ¿sí? Y somatosensitivo y visual. Y la quinta neurona va a estar en los cuerpos geniculados medial del tálamo y las radiaciones acústicas, que van a ir hacia la sexta neurona, que va a estar a nivel temporal en el área 22, 41 y 42 de Brodmann. Vamos a describir un poco ahora el laberinto, porque no lo habíamos descrito. El laberinto, entonces, tenemos el sáculo, que es la vesícula pequeña, cuya mácula está en el plano sagital y se comunica con el caracol por el ductus reuniens de Hensen. Ahí va a pasar el líquido perilinfático y junto al conducto del utrículo van a formar el conducto endolinfático. El utrículo está por encima del sáculo y su mácula, que es el lugar donde están los receptores, está en el plano frontal, en el que se abren después los conductos semicirculares. Las máculas del sáculo y el utrículo van a censar movimientos lineales anteroposteriores y superiores e inferiores. Entonces, si yo cierro los ojos y me subo a un ascensor por las máculas del sáculo y del utrículo, yo voy a saber si estoy ascendiendo o descendiendo, o si me siento en un auto y cierro los ojos,
voy a saber si voy hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esa es la finalidad de las máculas. Las máculas el neuroepitelio está dentro de las máculas con sus células ciliadas y tienen una cobertura que es una gelatina estatoacústica donde están los famosos otolitos. Los otolitos son piedras de carbonato de calcio pequeñas que están apoyadas sobre la gelatina donde se insertan los cilios de las células neurosensoriales, y eso es lo que va a hacer una potenciación del receptor, va a hacer que el receptor sea más sensible a los movimientos, ¿sí? Y después están los conductos semicirculares que van a tener una dilatación, que van a ser las ampollas, y en un extremo y en el otro van a terminar en un conducto reuniens común, el superior y el posterior, y en un conducto común, el externo, ¿sí? En la región de las ampollas de los conductos semicirculares, que ya habíamos hablado que hay uno superior, otro externo y uno posterior, va a estar el tejido neurosensorial, estas serían las ampollas, el tejido neurosensorial, el cual va a estar cubierto, ¿sí?, por la cúpula, que es una sustancia gelatinosa que va a cerrar totalmente la ampolla. ¿Por qué? Para que el líquido, al girar la cabeza en el espacio, no gire completamente a través del conducto semicircular, sino que lo que va a generar es una deflexión de la cúpula que va a su vez estimular o inhibir, según cómo deflexione, las células sensoriales de las cúpulas, ¿sí? En las máculas tenemos la capa otoconial, que se mueve hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, y va a estimular o a inhibir las células que están insertas en esa gelatina. Acá se observan las células sensoriales que tienen un quinocilio y estereocilio en decrecientes, ¿sí?, en un número de 50 o 60 esterocilios. Entonces la estructura neuroepitelial está cubierta en las cúpulas de una sustancia gelatinosa que cierra las ampollas, y el neuroepitelio está formado por células ciliadas y células de sostén, parecido a lo que pasaba en la cóclea. ¿Cuál es la vía vestibular? Bueno, la vía vestibular tiene células maculares de tipo 1 que tienen forma de botella, y las de tipo 2 que son cilíndricas. Las tipo 1 en la parte alta de las crestas y en la vecindad de la estriola, y en la vecindad de la estriola de las máculas. Las máculas se llaman así porque son como manchas dentro del sáculo y del utrículo, tienen un sector central elevado que se llama estriola. Entonces muchas veces los cilios están orientados hacia la estriola o alejados de la estriola para tener distinta sensibilidad, ¿sí? Estos activan los reflejos motores para lograr equilibrar el cuerpo, y puede ser a través de la vía vestibular, que comienza con los receptores del sáculo, el utrículo y las ampollas hacia las primeras células bipolares en el ganglio de Scarpa. Después tenemos en el bulbo, que tiene 3 ramas de conexión, que son ascendentes y descendentes dorsales, y la segunda neurona la voy a tener en los núcleos vestibulares del cuarto ventrículo, que ahí se encuentra la segunda neurona de la vía, que está formado por 4 núcleos. Los axones de los núcleos vestibulares van a conectarse con la médula espinal por el fascículo vestíbulo-espinal lateral y el vestíbulo espinal medio, que va a cruzar que van a cruzarse con las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Muchas veces el sistema vestibular se va a manejar con reflejos entre los distintos músculos del cuerpo, utilizando los reflejos de las motoneuronas de las astas anteriores de la médula, ¿sí? Y el cerebelo también va a integrarse a este sistema a través del fascículo vestíbulo cerebeloso de Cajal, que tiene un vestíbulo cerebeloso medio, ¿sí?
El cerebelo lo que va a hacer es la integración muchas veces del movimiento fino entre agonistas y antagonistas, porque para que yo tenga una contracción de un agonista tengo que tener la relajación del músculo antagonista. Eso lo va a facilitar la integración cerebelosa. Después tengo otra vía que va a integrar los músculos oculomotores, lo que me va a permitir que durante un movimiento yo pueda fijar un objeto en mis ojos y tener una visión clara de ese objeto a pesar de que me esté moviendo. Y después tenemos una conexión superior de corteza, que es la que me va a dar a mí las sensaciones tanto de vértigo en el caso de una patología o una sensación desagradable en caso de que esté sintiendo vértigo. Dentro de las conexiones vestibulares tenemos el fascículo vestíbulo espinal lateral y medio o cruzado, que ese primero es directo, el vestíbulo espinal lateral, y es directo a las astas anteriores de la médula, y el medio o cruzado va hacia las astas anteriores del lado contralateral. Después de los vestíbulos cerebelosos de Cajal, después tengo las conexiones con los núcleos oculomotores a través de la cinta longitudinal posterior y las interconexiones con las instancias reticular y la región hipotalámica. La conexión con la sustancia reticular es la que me va a dar a mí la sensación de sudoración o de sensación de presión alta o baja, taquicardia o sensación de vacío en el estómago. Eso me lo va a dar la sustancia reticular. Y al hipotálamo le va a agregar las sensaciones de angustia ante un proceso vertiginoso. Acá vemos las vías con las distintas estaciones y donde aproximadamente terminaría la parte auditiva y la parte vertiginosa. Bueno, espero que la clase les haya sido útil. Nos veremos en las próximas clases. Les mando un saludo y nos encontramos en el próximo tema a tratar. Hasta luego, gracias.